Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente nuevamente en una nueva actividad que está presentando el PECIER para todos ustedes. A continuación, le voy a dar el pase al ingeniero Jorge Luis Wimac. Él es el vicepresidente del Consejo Directivo de PECIER, para que les dé unas breves palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Wimac. Buenas tardes. En representación del Comité Peruano de la CIER, le doy la bienvenida. Con este PECIER Live iniciamos las actividades abiertas y gratuitas por parte del PECIER, que tiene como objetivo fundamental el contribuir en el intercambio de la información que promueve el desarrollo del sector en nuestro país. Con relación a lo mencionado, continuará presentándose durante todo este año diversas actividades que van de capacitación, compartir experiencias con temas relevantes y de actualidad. Un tema para tener en cuenta que dentro de las actividades previstas para este año tenemos el segundo Rodeo Nacional de Linieros, que se realizará en Arequipa, evento donde competirán las principales empresas distribuidoras del sector peruano a nivel nacional y contribuirá con el fortalecimiento de las capacidades especializadas en seguridad y salud en el trabajo, además de ofrecer un entrenamiento práctico en las actividades operativas. ¿Qué otros cursos o qué tenemos en mente también? Tenemos previstos cursos sobre PIM, inteligencia artificial en el sector eléctrico, entre otros. Las actividades que presentamos se encuentran alineadas con el compromiso de la CIER en sumar en el camino de la integración, interconexión y desarrollo del sector eléctrico. Un poco recordar que la CIER es la Comisión de Integración Energética Regional, que agrupa a varios comités de diversos países, entre ellos el PECIER, que está en el Perú, tiene su sede en Uruguay y está presente en 16 países, reuniéndose a empresas y organismos del sector energético, así como también a miembros asociados y entidades vinculadas. En el Perú está conformado por 26 empresas, además de organismos asociados a actividades en todo el país. A continuación, vamos a presentar el PECIER Live Planeamiento Estratégico para Empresas Distribuidoras, hoja de ruta para Smart Grids Perú 2030, que tiene como propósito presentar las principales herramientas que permiten articular la estrategia del negocio y la arquitectura tecnológica para aprovechar las nuevas capacidades de generación de valor e innovación que brindan las tecnologías Smart Grid para las empresas de distribución de energía en el contexto de la hoja de ruta de redes eléctricas inteligentes Perú al 2030. Este PECIER Live brinda el marco introductorio del curso virtual Fundamento de la Transformación Digital de las Redes Eléctricas, que se inicia este 28 de abril en 8 sesiones y que dentro de sus objetivos se encuentra el comprender la filosofía y conceptos fundamentales de las redes inteligentes en el sector eléctrico, además de participar en un equipo de planeación del sector eléctrico bajo los conceptos de Smart Grid, evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la modernización de las redes eléctricas, visualizar los sistemas eléctricos desde una perspectiva de gestión tecnológica, económica, social y de sostenibilidad, entre otros. Para hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de dos destacados profesionales, los señores Byron Calvache y Eduardo Caicedo, que hemos tenido ya oportunidad de contar con ellos. Ambos forman parte de un staff de profesionales que estarán dictando el curso antes mencionado y quienes hoy, desde su amplia experiencia, brindarán importantes alcances del tema. La moderación estará a cargo del ingeniero Gary Palacios. Gary, permíteme una introducción de tu CV. Es un ejecutivo con amplia experiencia en el sector eléctrico, ha liderado equipos de alto desempeño a través de desarrollo e implementación de estrategias operativas y de desarrollo personal. Ha conseguido buenos resultados en el sector corporativo. Él, Gary, es un ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en gestión de la energía por la escuela, por ESAN, y MEDEX, MBA por el PAD de la Universidad de Piura. En la actualidad se desempeña como subgerente de normalización y costos de la empresa Luz del Sur, que es la empresa de distribución más grande en el Perú. Entre otros principales retos, tiene el enfoque, está enfocado en el usuario, brindando mejor calidad, la transición energética y soluciones Smart Grid. Con esa pequeña introducción, Gary, te doy el pase para continuar. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias a PECIER primero por esta invitación a poder participar como moderador de este evento. Considero que
más importantes armas para el crecimiento de un país es el conocimiento. Y una de las cosas que PECIER promueve como objetivo principal es el conocimiento. Estamos aquí reunidos con dos profesionales que los he visto ya en algunas presentaciones, tienen una trayectoria notable, pero vamos a ir poniendo las reglas. Una de las principales reglas para este evento es que queremos la participación de todos los que se conecten. Todos están invitados a poder transmitirnos sus dudas, preguntas, consultas a través del chat, por favor. Es el medio por el cual voy a estar atento a leer sus preguntas y a ir a canalizar los expositores. El evento tiene por un tiempo de duración, esperamos que estar entre los 40 y 50 minutos, y luego de ello va a venir el debate, preguntar, de repente poner en aprietos a nuestros expositores con preguntas retadoras. Por eso mismo los invito a estar atentos, los invito a que en la experiencia que ya puedan tener, nos hagan llegar sus preguntas oportunamente. Al final de la exposición de nuestros expositores, vamos a estar haciéndoselas para ver cuánto más nos pueden aportar en el intercambio de opiniones y de respuestas. Vamos a dar un breve repaso de la experiencia de nuestros expositores. El señor Eduardo Caicedo es un ingeniero, magíster PhD de la Universidad del Valle de Colombia. Tiene una amplia experiencia en el tema que nos van a transmitir, porque tiene un grado de académico bastante importante. También se vienen desempeñando como consultores para empresas de distribución de energía, reestructuración de planes, proyectos de transformación digital. El doctor Eduardo Caicedo es un profesor distinguido de la Universidad del Valle. Tiene seguramente muchísimo que aportar a este tema. Y el ingeniero magíster Byron Calvache también es otro reconocido profesional. Ambos colegas son colombianos. El ingeniero magíster Byron actualmente es líder en innovación de la empresa Metrum, soluciones digitales, tiene más de 12 años de experiencia en redes inteligentes, es miembro del grupo AMI del Comité Técnico de Medidores de Energía y CONTEC, y miembro CIDE de Colombia. Entonces, ellos son unos profesionales distinguidos y para no cansarlos más, voy a darle pase a Eduardo, que es con quien vamos a iniciar esta presentación. No olvidar sus preguntas, porque consideramos que ahí va a estar lo rico del intercambio y del conocimiento que se pueden llevar de este evento. Ok, don Eduardo, adelante, por favor, le doy el pase. Gracias, don Gary, muy amable por su presentación, muy generosa, y efectivamente para nosotros es un verdadero placer nuevamente estar en contacto con este riquísimo auditorio peruano. Agradecemos al equipo directivo del PECIER por su amable invitación, por permitirnos ser parte de ese selecto grupo de capacitadores, ¿no? Que vamos a entrar en contacto, y como siempre se los he dicho en otras oportunidades, es más lo que nosotros ganamos de ustedes que lo que ustedes puedan ganar de nosotros. Así que para nosotros es un verdadero placer. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas ideas importantes sobre ese gran reto que tenemos en las empresas de distribución de energía eléctrica. Es decir, cómo armar ese rompecabezas que no es ni siquiera de 2 dimensiones ni de 3, sino de 8 dimensiones, en donde la complejidad es un actor fundamental. Y qué mejor que tener estándares y marcos de referencia internacionales que guíen y orienten nuestra discusión, que guíen y orienten nuestro futuro plan estratégico, que orienten esa visión de nuestra hoja de ruta
en nuestras empresas. Para eso, pues, por fortuna tenemos ya un primer paso dado y fue acompañar durante casi 2 años al gobierno peruano, al GIS en la construcción de esa hoja de ruta Perú 2030, que pues vamos a tocar muy brevemente en este webinar, pero pues en el curso los animamos para que se vinculen porque trataremos de revisarlo con mucha mayor profundización. ¿Qué retos nos impone el mundo? El mundo nos pide a gritos que haya unos esfuerzos claros por la descarbonización. Esa descarbonización nos enfrenta también a los retos de la digitalización de nuestra red. Es ya inminente la llegada de todo, la fortaleza, las grandes virtudes que tiene la digitalización y como un gran cambio, esa revolución de digitalización implica muchos retos. Eso justamente lo veremos porque de ese modelo quizás donde se privilegia la centralización, pues se busca una descentralización, un mayor procesamiento en la frontera, una generación a lo largo de toda la red y no concentrada en la parte inicial del sistema. Mirar con mucha más fortaleza la demanda, ¿cierto? Democratizar todos esa serie de servicios que en este momento tienen algunos clientes y que muy seguramente con el apoyo de la digitalización y la descentralización lograremos democratizarlos y llevarlos a prácticamente todos nuestros clientes en el país, en el Perú. Esto nos lleva a pensar en esas redes eléctricas inteligentes, en lo que los anglosajones llaman las smart grids, que imponen retos u objetivos en el mejoramiento del mantenimiento de las redes actuales. Claramente nosotros como empresas de distribución de energía somos gestores de activos, ¿cierto? Y nuestra responsabilidad es hacerlo de la mejor manera y de una manera asertiva. Gestionar ese crecimiento de la demanda y de la electrificación, eso es un gran beneficio que este nuevo mundo nos pone, ¿cierto? Cuando a través de los vehículos eléctricos, por ejemplo, y de otros actores de la demanda, se están desplazando los combustibles fósiles hacia la electrificación. Pero pues mal haríamos que la electrificación siga de la mano de los combustibles fósiles, ¿no? Se volvería un círculo vicioso y no virtuoso. Entonces, esa gestión de la demanda, ese crecimiento de la demanda, la electrificación, nos impone nuevos retos en cuanto a poder responder a esas necesidades del mercado, ¿cierto? A mejorar el acceso, a mejorar la asequibilidad, ¿cierto? A mirar esa preparación del futuro para que esta red sea mucho más resiliente, que nosotros nos vamos a ver enfrentados a temas de planeación, de planificación de la red en ambientes de alta variabilidad, altos niveles de incertidumbre, altos niveles de complejidad e incluso ambigüedad en cuanto a posibles respuestas. Entonces, es necesario afrontar esos cambios de una manera diferente, ¿no? Y aquí hay una gran revolución, que es la revolución de los datos. Los datos hablan por sí solos, lo importante es saber escucharlos. Y para saberlos escuchar, primero hay que capturarlos, hay que generarlos, hay que llevarlos a unos sitios donde podamos hacer buen uso de ellos, explotar sus valiosos aportes y para eso justamente nos tenemos que preparar. Eh, ¿Esto en qué nos va a beneficiar? ¿Sí? Nuestra responsabilidad social y ambiental, que es innegable. O sea, nosotros en nuestro trabajo con el Perú nos encontramos con empresas muy comprometidas con lo social, con lo ambiental, pues estos nuevos medios digitales nos permitirán incrementar esa responsabilidad. Llevar ese importantísimo sistema de medición inteligente que muchas veces se asocia
a la facturación, pero que claramente se puede llevar a procesos de planificación y gestión, no solo de la demanda, sino también de la generación, de la transmisión y de la distribución. Optimizar la operación, optimizar el mantenimiento de la distribución es bastante complejo. Seguramente tendremos que mirar nuevos paradigmas de arquitectura de red y eso pues es algo a lo que nos vamos a ver abocados en un futuro muy próximo. Mejorar nuestro relacionamiento con el cliente, para que no solamente sea una relación a través de una factura, sino que haya muchos más beneficios y servicios. Algunos grandes visionarios plantean que a nuestro cliente del futuro, quizás nosotros como empresa de energía ya no le vamos a vender el kilovatio hora. Quizás esto suena un poco extraño, pero si ustedes miran el servicio de la telefonía móvil, ya el minuto no vale. Cuando nosotros éramos jóvenes, algunos de los que están en este auditorio, y yo lo digo con total autoridad, cuando era joven, a mí me cobraban el minuto de llamada telefónica, un costo nacional razonable, pero un costo del minuto internacional completamente desbordado. Y en este momento ese minuto no vale nada. Sí, no vale nada, valen mucho más los servicios de ubicuidad, de disponibilidad que tiene este sistema celular para sus clientes. Entonces, pensemos eso. Pensemos en eso y vamos a ver que quizás vender el kilovatio va a ser un factor secundario. Lo dejo como una gran reflexión, ¿cierto? Para futuro. Reducir los costos y mejoras operacionales. Perú tiene unas condiciones asombrosamente fabulosas para la generación solar, para la generación eólica, e incluso para la generación desde el núcleo de la Tierra, ¿no? Entonces, la geotermia es muy rica también y puede dar grandes posibilidades. Entonces, son renovables, hay que trabajarlos de una manera diferente, justamente porque imponen temas de variabilidad, incertidumbre, complejidad, ¿cierto? Esto nos llevará a hacer planteamientos nuevos en eficiencia energética, algo que ya nos pertenece como empresa de energía, que es la demanda. Ese es no lo miremos como un servicio, sino como un activo. Si lo observamos como un activo, se podrá convertir en un acto transaccional dentro de nuestros nuevos negocios que plantearemos. Es un reto disruptor muy fuerte. Reducción en pérdidas técnicas y no técnicas, naturalmente vamos a ser mucho más precisos, mejorar nuestros servicios a través de un mejor site, mejor SAIFI, y la imagen institucional son fundamentales. Entonces, aquí aparecen unos cambios muy representativos en nuestra red, ¿cierto? Y que, perdón. Unos cambios representativos en nuestra red. Se introduce la generación renovable a gran escala, pero la generación distribuida mucho más cercana a nuestro cliente y haciendo parte del cliente. Esos son cambios que en países que nos llevan algunos años de ventaja han significado una merma en facturación de las presas de energía del 30%, 35%. Entonces, eso es algo que se nos puede venir. Entonces, quizás nosotros mismos desde la empresa podemos generar oferta alrededor de ello, ¿cierto? Para no perder ese mercado. O simplemente lo vamos a ver pasar, ¿cierto? Pero donde más cambios se presentan es justamente aquí, en distribución, ¿cierto? En donde el almacenamiento de energía paulatinamente por su baja en precios
y por su incremento en capacidad de almacenamiento por unidad de volumen se vuelve un actor importante. Los vehículos eléctricos que ya están penetrando y nuestro mercado ya los vemos en las vitrinas de los vendedores. La industria se vuelve un actor importantísimo como prosumidor. Los edificios inteligentes también se están volviendo prosumidores y los residenciales tímidamente están entrando en este mundo, pero cada vez los vemos entrar con mayor preponderancia. Todo este mundo tan complejo, sobre todo que se ubica más aquí en distribución, exige un mejor conocimiento y una adopción de estándares abiertos, similar a lo que ocurrió con la informática. Mientras estuvimos con estándares centrados en los fabricantes, no se podía desarrollar. Pero ahora que estamos con estándares abiertos, es mucho más fácil entrar en esa interacción transparente entre la conciliación entre la generación y la demanda, la supervisión en tiempo real, el balance que tenemos que buscar para optimizar el balance entre la generación y la demanda. Las capacidades de comunicaciones son un gran reto, eso es una necesidad muy sentida para nuestro sector por la complejidad que tiene este sector. Nosotros no tenemos una solución única desde el punto de vista tecnológico. Usualmente siempre vamos a tener que recurrir a soluciones híbridas, soluciones que integran diversas opciones y nos abre el mundo de las aplicaciones digitales para el apoyo de toma de decisiones, para un mejor relacionamiento con el cliente, para tener una mayor facilidad de compartir esas señales en precio que nos permite que los clientes finales se vuelvan prosumidores, se vuelvan participantes activos de este sector, nos definan qué preferencias tienen sobre preguntas de autogeneración, de almacenamiento, de movilidad eléctrica. Nos facilitará mucho la predicción, ¿cierto? De la oferta y la demanda. Y naturalmente eso hay un reto gigantesco para nosotros como empresa desde la perspectiva de formación de la fuerza laboral. Sí, ese es un gran reto y en eso pues el PECIER es consciente de ello y está tratando o está haciendo acciones fundamentales de formación del recurso humano del país. ¿Qué se plantea aquí? Lograr la conciliación entre la visión y la estrategia, ¿cierto? Articular muy bien estos dos ejes, ¿cierto? A través de un adecuado gobierno, una adecuada gestión de las redes eléctricas inteligentes, de las Smart Grid. Y en esto lo tomamos de Iberdrola. Se observa que las tres primeras factores están muy centrados en lo humano, en las personas, en la cultura que haya de innovación en la compañía y en el impacto que pueda tener sobre los clientes estos cambios de las redes inteligentes. La regulación no tenemos que verla como un obstáculo. Yo soy consciente de que en ocasiones puede serlo así, pero lo que los animamos nosotros es a que nosotros nos convirtamos en agentes activos para motivar los cambios regulatorios que nos faciliten la transformación de nuestra red. Y un aspecto fundamental en todo esto es la interoperabilidad y la seguridad, ¿no? Sobre todo la ciberseguridad. Es decir, esta digitalización tiene muchas virtudes, pero impone retos fundamentales en cuanto a exigencias de ciberseguridad. Aquí hay una transparencia que de alguna manera concilia, ¿cierto?, toda la visión de ese gran cambio, ¿cierto? En la parte inferior, nosotros, en la parte inferior vemos la infraestructura física de la red, los requerimientos de comunicaciones, que son amplios, son diversos, son complejos,
¿cierto? Y eso nos permite que el censado de la red y la medición de la red lo podamos llevar hacia la empresa, ¿cierto? A través de una adecuada gestión de datos operativos. En los trabajos que hemos desarrollado de ya de aplicación de inteligencia artificial para la gestión operativa de la red, donde hemos tenido la mayor dificultad en la gobernanza de los datos, colegas. El gobierno de los datos, aún para aplicaciones de la misma empresa, no está 100% garantizado. En eso podemos hablar pues a lo largo del curso naturalmente y les vamos a poder mostrar, compartir experiencias pues retadoras sobre todo, ¿no? Porque esto es un mundo nuevo. Entonces, todos los sistemas de gestión que nosotros vamos a tener que desplegar, pues hay que buscar que estén integrados entre sí, ¿cierto? Y eso implica que haya un modelo de información común que nos garantice esa integración. El modelo de la red también es un gran reto, el tener un modelo único para toda la red, porque cada uno de estos sistemas, sobre todo actualmente, pues responden a modelos vinculados a las particularidades del fabricante que nos ha vendido este reto. Aquí hago un llamado especial a la protección automatizada, porque en la medida en que estamos entrando nosotros en las subestaciones digitales, en la automatización de subestaciones, cada vez más podemos interactuar entre las subestaciones de distribución y las subestaciones de potencia de distribución y en las subestaciones de potencia de transmisión, o sea, las grandes subestaciones, para compartir información y para lograr, primero, garantizar una mayor confiabilidad y seguridad de la red y segundo, para facilitar la recuperación frente a eventos. Los análisis de esas fallas, la calidad de la energía, los pronósticos sobre los recursos energéticos distribuidos, sobre la demanda, los cambios en los flujos de energía que me impone los sistemas de generación distribuida, pues son temas que hacen parte de los componentes fundamentales. ¿Para qué? Para las aplicaciones. Aplicaciones que van desde la parte de optimización de portafolios en la gestión de la red, ¿cierto? Y en la gestión de los recursos energéticos distribuidos, ¿sí? Yo empiezo por aquí porque es un llamado a atención. Los recursos energéticos distribuidos, incluida la demanda, son en este momento esos recursos que están en nuestras manos como empresa, pero fácilmente se nos pueden ir porque van a empezar esos empresarios eh, eh, con visión clara, con capacidades de innovación, a hacer ofertas muy tentadoras al mercado y podemos perder parte importante de ese mercado. ¿Sí? Entonces, en ello, el medidor inteligente y los medidores avanzados son elementos fundamentales para absolutamente todas las iniciativas Smart Grid que nosotros vayamos a realizar. Es decir, los pasos principales los vamos a tener que dar en cuanto a la visión, a la definición de estrategia, pero rápidamente tenemos que dar pasos en conocer mucho mejor lo que es la medición inteligente con el fin de conocer mucho mejor la red y hacer un mejor análisis de la información y análisis de energía para nuestros clientes, apoyar la toma de decisiones en cuanto a, a los servicios que vamos a entregar al cliente y los servicios que vamos a dar a las empresas. Del CIER tomamos esta experiencia, ¿cierto? Un estudio en donde se definieron unos niveles de madurez que va desde incipiente no reglamentado, nivel 1, piloto, reglamentación normativa, en desarrollo, nivel 2, en el nivel 3, aplicaciones ya empresariales, reglamentado normativamente, aplicaciones empresariales reglamentadas normativas generalizadas, sería el 4, y 5 sería uso masivo. Vemos que
realmente es bajo el promedio que tenemos o que nos presenta este informe, ¿no? En países como Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Salvador, Uruguay, Colombia y Costa Rica, ¿cierto? Pues estamos con algunos desarrollos más fuertes en Uruguay, por ejemplo, en AMI, en generación distribuida en Guatemala, sí, pero todavía sigue siendo bajo el promedio de los demás países, ¿cierto? Ya llama la atención los programas de respuesta de la demanda que tienen un muy bajo nivel de desarrollo, ¿cierto? Vehículos eléctricos, el mercado particular los impulsa, automatización, pues tenemos unos desarrollos dispares. Sí, pero en general, ¿qué es lo que muestra? Que estamos enfrentados a grandes retos y a muchas cosas por hacer, ¿sí? Entonces, ante eso, pues con el apoyo del GIS, nosotros estuvimos trabajando casi 2 años, conociendo en detalle al Perú, ¿cierto? Y pudimos establecer, a ver si logro. eh, Pudimos establecer un mapa de ruta en los diferentes frentes que plantea el Maturity Model Smart Grid, ¿cierto? Que es un marco de referencia muy interesante para planear su futuro. Entonces, por ejemplo, en gestión de operación nos recomienda incrementar la evaluación de tecnologías para el monitoreo y control de la red, explorar sistemas de gestión de distribución y automatización de subestaciones, definir requisitos de seguridad y protección de los activos de la red. En el mediano plazo, esperamos nosotros que haya datos disponibles para apoyar la toma de decisiones en los procesos de las empresas, para planificar, para automatizar. El sensor medidor inteligente es importantísimo en todo no solo en facturación, sino en todo el proceso de la red. Los datos de la red utilizan bajo un esquema de seguridad y en el horizonte de largo plazo la operación de la red se basa en datos de tiempo real, los pronósticos operativos se basan en datos de Smart Grid, el sistema de gestión de activas utiliza datos Smart Grid. Entonces aquí vemos los horizontes que nos plantean. Yo les decía que era un rompecabezas de 8 dimensiones, que es la dimensión de estrategia, administración, regulación, estructura organizacional, operación de la red, gestión de personal, en infraestructura tecnológica, cliente, integración de cadena de valor, sociedad y medio ambiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una mirada 360 grados, es una mirada integral que se da desde este marco de referencia para poder tener una mejor claridad de lo que se debe hacer en la red. Aquí pues les compartimos esta figura que nos mostraría una síntesis muy corta de lo que es ese mapa de ruta. Igual el documento completo ya está, puede estar al acceso de ustedes y pueden consultarlo. Y en el curso lo podemos discutir naturalmente con mucha más profundidad y tranquilidad. Bien, buenas tardes para todos. Como ya hemos visto, Byron, quizás me Sí, permites, antes de que continúes con la presentación, sí, al adelante. profesor Caicedo, transmitirle una de las preocupaciones de nuestro panel que se encuentra junto a nosotros. Hay una iniciativa muy importante que es desarrollo de la hoja de ruta. Seguramente hay muchas más iniciativas que buscan planificar el desarrollo energético, pero aquí tenemos un aporte, un comentario bien interesante. Se los leo y a ver qué opinan. Dice, antes de pensar en Smart Grid, debemos de eliminar las barreras que limitan el acceso a la red, como que desde el 2016 en el Perú se aprobó la Ley de Generación Distribuida, pero no se puede aplicar hasta el momento porque no se cuenta con reglamento. Después de 8 años, actualmente si se invierte en generación distribuida, los excedentes de energía se regalarán a las distribuidoras, lo que hace inviable los proyectos de generación. Entonces, digamos,
los conceptos, digamos, la experiencia de otros países. Es importantísimo para el conocimiento, pero ¿cómo lograr que estas barreras se materialicen en un país como el nuestro? ¿Qué sugerencias, qué opiniones, ustedes que están trabajando de cerca con nuestro gobierno, elaborando planes estratégicos de alto impacto para el futuro? Y yo de cara a las empresas y al tema regulatorio, yo lo que le diría a ustedes es fortalecer ese cuerpo que se constituyó al finalizar de este proceso, que fue ese Perú Inteligente. Perú Inteligente es un actor muy importante en donde se integra el esfuerzo de muchas empresas, todas las empresas que quieren hacer parte de él, ¿cierto? Que pueden hacer parte de él, porque ese Perú inteligente se puede convertir en un gran inductor de cambios regulatorios, se puede convertir en un gran promotor de cambios regulatorios, como lo es acá en Colombia. Nosotros tenemos en Colombia, Colombia Inteligente, creo, si la memoria no me falla, que tiene alrededor de 12 a 15 años de vigencia acá. Fue un gran acierto, colegas. Tiene participación, asiento en Colombia Inteligente, las principales empresas de distribución de energía del país. El Estado también tiene participación y de alguna manera la academia también tiene participación a través de invitaciones, pero ellos son unos grandes jalamadores, ¿cierto? Y desde la perspectiva de habilitar un modelo de negocio, yo les aseguro que si vemos la generación distribuida conjuntamente con el almacenamiento, que sé que los dos modelos son costosos, ¿cierto? Pero si lo vemos desde la perspectiva de calidad de servicio, de confiabilidad del servicio, los negocios comienzan a cruzar. Si lo vemos solo desde facturación, no es tan benéfico, pero si lo vemos desde el punto de vista de calidad de servicio, lo vemos desde el punto de vista de confiabilidad, entramos dentro del concepto de que cuál es el kilovatio que más cuesta, el que no se tiene. O sea, cuando nosotros perdemos el servicio de la energía, sabemos lo que cuesta un kilovatio, lo que vale un kilovatio. Entonces, ese modelo que articula la generación con el almacenamiento sería un modelo que nos permitiría entrar en iniciativas, que es como ya ha entrado acá. En Colombia, en algunos todavía no tenemos tarifas binomiales o diferenciadas, pero sin embargo, por confiabilidad, estos sistemas se vuelven viables y la gente los compra. Yo diría que esa sería como mi recomendación. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por el aporte. Con mucho gusto. Byron, podemos seguir avanzando. Gracias, Gary. Sí, de hecho, para hacerle un aporte al comentario, también en Colombia tuvimos la misma situación. La ley que aprobaba la generación distribuida, en general muchas aplicaciones de red eléctrica inteligente, salió en el 2014, la ley 1715. Pero hay todo un proceso de reglamentación que viene detrás. En el 2018 ya empezamos a tener esos esquemas. ¿Qué hicieron algunas empresas? Se prepararon ya teniendo esa reglamentación, o antes de tener la reglamentación disponible, se prepararon para conocer muy bien qué era eso de la generación distribuida. Entonces empezaron a hacer pruebas de concepto, pruebas piloto, que eso es uno de los inductores o una de las estrategias que se sigue, de tal manera que cuando la regulación empezó a generar esa reglamentación, el regulador empezó a generar la reglamentación, ya las empresas tenían un conocimiento y podían decir, esto sí funciona, esto no funciona, o esto está bien, pero hay que adicionar este tipo de condiciones, o hay que tener en cuenta este tipo de situaciones. Por eso se hablaba al inicio de no ver la regulación como una barrera, sino como verla como una oportunidad. Pero depende también de cómo desde las organizaciones veamos esas oportunidades.
Muchas empresas lo que han hecho es efectivamente hacer inversiones, pruebas de concepto, pruebas piloto y estar preparados para cuando ya la regulación entre en firme e incluso fomentar que esa regulación aparezca lo antes posible. Pero el tema con la regulación siempre es la tecnología va a estar avanzando mucho más rápido que la regulación. Seguro que sí. Ok, excelente, muchas Bien, gracias. con gusto. De hecho, esto me da pie para que entremos también a analizar el tema de la hoja de ruta. La hoja de ruta plantea una serie de objetivos estratégicos contextualizados a las redes eléctricas inteligentes en el dominio de la distribución. Entonces, tenemos mejorar calidad de servicio, tenemos desarrollar la gestión de la oferta y la demanda, integrar esos recursos energéticos distribuidos como recursos a esas redes de distribución, que esto es, digamos que hay. Existen las leyes, pero aún no está reglamentado. Desarrollar las tarifas y nuevos modelos de negocio, modernizar y digitalizar las redes de distribución y fortalecer el talento humano y gestionar el conocimiento en Smart Grid, que esto es algo que está haciendo, está promoviendo mucho el PCIE. Pero vienen entonces esos objetivos que tenemos a nivel de organizaciones, a nivel de empresas de distribución que están plasmados en esos planes estratégicos institucionales. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿cómo alineamos esos objetivos que nos estamos, porque esto es como un faro un faro país, es una visión país. ¿Cómo alineamos esa visión país con nuestros objetivos estratégicos? Y aquí es donde empiezan a aparecer estas herramientas para la aplicación o la adopción de las tecnologías de red eléctrica inteligente que nos van a permitir articular, y ustedes pueden ver en esta imagen que esos objetivos tocan muchos de los objetivos estratégicos institucionales de las empresas. Normalmente se tendría a pensar o uno tendería a pensar que este objetivo que casi que todas las empresas lo tienen, que es implementar proyectos de modernización y transformación digital, es el que abarca toda la componente de red eléctrica inteligente. Pero como ya lo vimos en el estudio que se hizo con la cooperación alemana, es una visión 360 grados, en donde no solamente vemos operaciones, no solamente vemos tecnología, vemos al cliente, vemos la integración de la cadena de valor, vemos sociedad y medio ambiente, esos impactos que pueden llegar a tener estas redes. Entonces viene ese reto y es cómo logramos articular dentro de nuestras organizaciones esa visión Smart Grid e integrar esas soluciones o tecnologías de red eléctrica inteligente. Esta es una simplificación, de algo más simplificado de cómo es la arquitectura de una arquitectura empresarial de una empresa que trabaja bajo un ecosistema digital. ¿Qué tenemos? Que esa arquitectura empresarial está regida por un para qué. ¿Para qué estamos implementando nuevas tecnologías? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son esos propósitos o esa opción de generación de valor que queremos transmitir? Y eso viene mucho de los planes estratégicos y está muy enfocado o está muy influenciado por el mercado, la política y la regulación. Y esa arquitectura empresarial está fundamentada en lo que es una arquitectura de negocio que me define el qué es lo que debo hacer para lograr este para qué, para lograr esos objetivos de negocio, el cómo lo implemento a través de la arquitectura de procesos y el con qué lo implemento, que es a través de la arquitectura tecnológica. Entonces surge una nueva pregunta y es, en este contexto de las redes eléctricas inteligentes en el dominio de la distribución, ¿cuál es el para qué de mi organización bajo esa visión? Entonces, estamos hablando, ya veíamos ese cambio de operador de la red de distribución, de dejar de ser operadores de la red de distribución a operadores del sistema de distribución. ¿Por qué el sistema de distribución? Porque empiezan a aparecer, por ejemplo, elementos de generación distribuida, nuevos usos de la energía, nueva forma en la que van a comportarse los usuarios. El almacenamiento para energía, ¿lo vamos a usar? ¿No lo vamos a usar? ¿Cómo podemos apoyarnos en estas redes eléctricas inteligentes para mejorar la calidad de servicio? ¿Cómo pasamos de tener una red telegestionada a una red autogestionada? Las modalidades en que prestamos el servicio, por ejemplo, podemos masificar el prepago. En el caso de Colombia, por ejemplo, el prepago para el tema de pérdidas comerciales se ha masificado bastante y ha sido una muy buena solución.
cómo diversificamos nuestro portafolio de recursos energéticos para alcanzar autonomía. Obviamente, estas preguntas se responderán de forma diferente para cada una de las organizaciones, dependiendo del contexto en el que esté desempeñándose esa organización. Por ejemplo, la zona geográfica, incluso en el Perú. En Lima las empresas operan de una manera, son altamente urbanas, pero por ejemplo en el Amazonas vamos a tener muchos clientes en zonas rurales y dispersos. Y así podemos seguir con toda una serie de oportunidades que se nos abren a partir de estas redes eléctricas inteligentes. Surge entonces esa pregunta, bueno, tenemos nuevas oportunidades, podemos implementar nuevos modelos al utilizar estas tecnologías, pero ¿cómo los integramos a esa arquitectura empresarial de nuestra organización? Y aquí es donde nos aparece la herramienta, la hoja de ruta, como una herramienta que nos va a ayudar a responder esa pregunta. ¿Qué busca una hoja de ruta? Primero, articular esa estrategia de negocio, ese para qué que hemos definido con la arquitectura empresarial, tanto a nivel de negocio como a nivel de procesos y la arquitectura tecnológica. Nos ayuda a identificar también cómo podemos aprovechar esas capacidades con las que ya contamos y qué capacidades adicionales debemos implementar para lograr obtener esos objetivos, esos beneficios que nos hemos planteado. Y algo que es muy importante es cómo vamos a lograr en la organización una visión integral, una visión 360. Es decir, muchas veces se piensa que estas tecnologías más bien impactan únicamente algunas áreas, una o varias áreas de la empresa, pero pueden llegar a impactar a todas las áreas de la organización. Solo por poner un ejemplo, en el caso del SMI, como lo veíamos, de los sistemas de medición inteligente, no pensaría que el actor fundamental o el área fundamental es el área comercial de la empresa de distribución, pero si yo quiero capturar todos los beneficios de ese SMI, debo también involucrar a la operación, a mantenimiento, teniendo en cuenta que ese medidor se me convierte en un sensor en esa red de distribución. Entonces, la hoja de ruta se me convierte en una herramienta clave y tomamos como referencia, este va a ser pues nuestro faro, o nuestra guía es la hoja de ruta de redes eléctricas inteligentes, pero tenemos que construir una propia hoja de ruta dentro de cada organización. Y ahí es donde nos aparece como herramienta, y es una herramienta muy, muy importante, el modelo de madurez en redes eléctricas inteligentes. Hay varios modelos de madurez, hay modelos de madurez promovidos por IBM, por Siemens, y este que es el que nosotros hemos trabajado más, que es el modelo de madurez que generó Carnegie Mellon, la Universidad Carnegie Mellon, y que ya lo abrió para que cualquier organización lo pueda llegar a utilizar. Los modelos de madurez me ayudan a definir cómo estoy de cara a una transformación digital, cómo estoy actualmente o en el presente, y qué debo hacer para yo poder llegar a un modelo de madurez deseado. Los modelos de madurez ayudan a responder varias preguntas a través de la evaluación de diversos atributos de las organizaciones, y esos atributos se evalúan en todas las áreas. Primero, ¿qué tecnologías quiero implementar? ¿Qué tecnologías puedo llegar a implementar dependiendo de mi contexto? ¿Qué beneficios voy a lograr obtener de esas beneficios? No solamente para la empresa, sino también para el cliente y para la sociedad en general. ¿Qué debo hacer para maximizar la generación de valor? Es decir, ¿cómo puedo llegar a aprovechar esas tecnologías para generar valor? No solamente con ese valor base que generan, por ejemplo, los sistemas de medición inteligentes, sino poder aprovecharlos para la planificación de la red, para la integración de las renovables, para la operación de la misma red, para el mantenimiento basado en datos. ¿Qué hacer y en qué orden? ¿Qué es lo primero que implemento? Puedo implementar tecnologías en paralelo. Si quiero integrar redes, si quiero integrar generación distribuida, debo tener medición inteligente antes. Eso me lo ayuda a responder la herramienta. ¿Qué hacer para alcanzar la sinergia tecnológica y de procesos? Este es tal vez uno de los puntos más críticos. Muchas veces se piensa que la integración de las redes eléctricas inteligentes o de las tecnologías de redes eléctricas inteligentes es solamente un problema tecnológico.
Y si yo no integro, no alineo esa tecnología, no logro esas sinergias entre la tecnología y los procesos, muy seguramente no voy a poder capturar todos los beneficios que quiero capturar. El éxito de la integración de estos sistemas, de estas soluciones de red eléctrica inteligente, depende mucho de ese nivel de integración que se logre y de la articulación entre las diferentes áreas, por ejemplo, que pueden llegar a tener interés en los datos que estas tecnologías generen. ¿Qué hacer para medir los avances? ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo evalúo cómo he avanzado en el tiempo? Si estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué evaluar de las tecnologías y los sistemas? No es solamente decir, bueno, yo voy a adoptar medición inteligente o automatización de la distribución. ¿Cómo las voy a evaluar? De acuerdo a mi contexto operativo, de acuerdo a mis casos de uso, que muy seguramente son diferentes de una empresa a otra. ¿Qué hacer para realizar la gestión eficiente de los datos? Ya nos los decía el profesor hace un momento, que este es uno de los retos más grandes, porque los datos son los que nos van a generar valor. Esos datos debo contextualizarlos para convertirlos en información y poderlos aprovechar. ¿Qué hacer para incorporar la seguridad o la ciberseguridad y alcanzar la interoperabilidad y la estandarización? Son pilares o cuestiones transversales de toda solución de red eléctrica inteligente: la seguridad, la interoperabilidad y la estandarización, precisamente para lograr esta sinergia tecnológica, sobre todo la estandarización y la interoperabilidad, esta sinergia tecnológica entre esas tecnologías y los propios procesos. ¿Y qué capacidades de innovación emergen? ¿Cómo puedo aprovechar estas nuevas tecnologías? ¿Cómo generar nuevos modelos de negocio? Cuando ya tengo entonces definida la estrategia, debo definir el cómo. Ya sé el qué es lo que debo implementar. Eso, para esto puedo utilizar el modelo de madurez. Ahora la pregunta que sigue es cómo lo vamos a implementar. Tengo ya definida entonces esa estrategia, esa visión de largo plazo, esos objetivos de negocio, cómo es que voy a aprovechar esas tecnologías Smart Grid. Ya sé que debo definir unos procesos, tengo ya unos lineamientos para definir esos procesos de negocio que van a apuntar al cumplimiento de esos objetivos de negocio. Pero surgen unas preguntas. ¿Cómo voy a integrar esas tecnologías? ¿Cómo las voy a articular? ¿Cómo es que voy a manejar los estándares? La infraestructura de comunicación, ¿cómo la voy a manejar? Los datos y la información, ¿cómo los voy a manejar? ¿Cómo voy a lograr las integraciones adecuadas? ¿Cómo voy a lograr interoperabilidad entre los diferentes componentes de las soluciones y del paso de esa información entre las diferentes áreas? La ciberseguridad, entre otras preguntas. Y aquí es donde debemos definir a nivel de información, por ejemplo, que asegurar esa calidad, la calidad de los datos y el uso y gestión de los datos, información, y esto se garantiza a través de una integración apropiada, hasta a través de una integración adecuada, que facilite el acceso a los datos a todas las áreas interesadas de la organización, pero no solamente a las áreas de la organización o a la propia empresa, sino también incluir al usuario, para que él pueda tomar estos datos, esta información y ayudarle en la toma de decisiones, por ejemplo, en hacer un uso más eficiente del recurso, en este caso la energía eléctrica. Y también debemos garantizar a nivel de tecnología que esas infraestructuras de comunicación sean adecuadas para estas redes, para estas aplicaciones de redes eléctricas inteligentes. Y aquí es donde se nos vuelve clave lograr una estandarización e interoperabilidad para lograr una masificación, una escalabilidad en la adopción de estas tecnologías, y eso se va a traducir en unos mayores grados de integración y una mejor eficiencia. ¿Qué herramientas tenemos entonces para implementar este cómo? La primera que nos aparece son los modelos arquitecturales. Los modelos arquitecturales normalmente son frameworks o marcos de referencia que nos ayudan a entender esa complejidad de los sistemas de potencia en el contexto de las redes eléctricas inteligentes. Una red eléctrica inteligente se considera como un sistema de sistemas, y esa complejidad aumenta. Y también los modelos comunes de información como el SIM, que nos permiten lograr esas integraciones fluidas y que los datos e información lleguen a donde deben llegar. Dentro de los modelos arquitecturales tenemos varias opciones. Tenemos el SGAM, el IEEE 2030, y también tenemos el NIST. El que nosotros más trabajamos es el SGAM. El SGAM tiene algo muy interesante, y es que es un modelo
en 3 dimensiones que que tiene una visión no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de negocio. Y nos ayuda a tener esa visión integral del impacto que tiene en una organización la adopción de una tecnología de red eléctrica inteligente. Este modelo básicamente está conformado por una serie de dominios que están asociados a la cadena de producción o la cadena de conversión de la energía desde la generación hasta el cliente, que es el usuario final, y unas zonas en donde se van a gestionar los datos. Pero también tenemos unas capas a nivel que se trabaja a nivel de interoperabilidad, una capa de negocio, una capa de función, una capa de información, una capa de comunicaciones y una capa de componentes. Las capas de negocio y la capa de función nos ayudan a identificar el qué y el cómo está identificado en estas capas bajas. Y como ustedes pueden ver, entonces, no solamente este modelo nos permite ver el tema de protocolos, comunicaciones, modelos de datos de información, sino las funciones que debemos implementar, los procesos que debemos implementar para apuntar a cumplir los objetivos y la visión que se ha definido en nuestra hoja de ruta. Después viene el con qué. El con qué está muy asociado a cómo adoptamos esas tecnologías. Hay todo un proceso de evolución en la adopción perdón, una metodología o también una hoja de ruta en la adopción de estas tecnologías. Empezamos con investigación y desarrollo, hacemos pruebas de concepto, se realizan algunos pilotos, adquirimos conocimiento estratégico a partir de esos pilotos y empezamos a lograr una masificación. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que el desempeño de la tecnología versus su costo-eficiencia depende mucho del nivel de adopción que logremos tener de esas tecnologías. Y para poder aprovechar esas tecnologías de la mejor manera, hay varios elementos clave. Uno es tener una conectividad adecuada y eso requiere del uso de infraestructuras adecuadas. Ahí tenemos varios retos. Muchas de las tecnologías actuales están basadas en comunicaciones por red celular y tenemos ciertas deficiencias, pero ya están apareciendo nuevas tecnologías por el momento pueden llegar a ser costosas, pero dependiendo de los casos de uso podemos definir cuál es la que debemos utilizar, cuál es la más apropiada para nuestra aplicación. La digitalización que está soportada en esa interoperabilidad es la que va a garantizar ese flujo adecuado de los datos, que los datos lleguen a donde deben llegar, que se puedan transformar en información y esa información o en conocimiento en toma de decisiones. Y la ciberseguridad, que es transversal, como ya lo mencionaba el profesor. ¿Qué herramientas utilizamos para el componente de arquitectura tecnológica? Aquí sí ya nos aparecen todos los estándares y las tecnologías que estén disponibles en el contexto de las redes eléctricas inteligentes. Y lo que nos vamos a encontrar es que hay una gran variedad de estándares asociados a diferentes casos de uso de red eléctrica inteligente, como por ejemplo la medición inteligente, la integración de los DER. Hay estándares que están asociados al intercambio de esos datos, al modelado de los datos que generan esos sistemas o esas tecnologías Smart Grid, y hay algunas que están relacionadas directamente con garantizar la ciberseguridad o la seguridad de esos datos y de las mismas, de la infraestructura de comunicación y de las propias tecnologías. Entonces, tenemos varias herramientas que nos ayudan a adoptar de forma adecuada, a planear esa adopción adecuada de estas tecnologías de red eléctrica inteligente. No es solamente un problema tecnológico, está asociado a esos objetivos de negocio, a ese para qué que queremos definir como empresa, esa visión que tengamos como empresa. Y por eso mismo debemos tener una visión integral de cómo vamos a adoptar esas soluciones, y las hojas de ruta se nos vuelven en un elemento clave para lograr una planificación exitosa. Como parte entonces de este proceso está la propuesta del curso, y con esto ya termino la propuesta del curso de Fundamentos de la Transformación Digital, que ya Jorge nos lo mencionó al inicio del webinario. El objetivo es que ustedes puedan tener los participantes del curso, y los invitamos a
a participar puedan tener esos conceptos, esas bases para lograr una planeación y una evaluación adecuada, apropiada de cómo integrar estas nuevas tecnologías de red eléctrica inteligente hacia sus empresas, desde una perspectiva de gestión, tecnología, estrategia y generación de valor, es decir, desde una perspectiva completa, con una visión 360 grados. Básicamente esta es la base para poder entender ese rompecabezas y poder empezarlo a armar. El contenido, pues, introducción a la transformación digital de las redes eléctricas, el módulo 1, el módulo 2, arquitectura digital empresarial, cómo se involucra la ciberseguridad y la interoperabilidad en esa arquitectura digital, las tecnologías asociadas a la transformación digital en redes de distribución, vehículos eléctricos, generación distribuida, el mismo SMI, entre otros. La gestión y operación de la red de distribución en este nuevo contexto de redes eléctricas inteligentes, nuevos negocios en la distribución que salen o que nacen a partir de el uso de estas tecnologías de red eléctrica inteligente. Seguramente cuando ya esté la reglamentación de generación distribuida van a ver todo lo que empieza a aparecer alrededor de todos los nuevos modelos de negocio que aparecen a partir de la aplicación de este tipo de tecnologías. Y que es un módulo nuevo, esta es la segunda versión del curso, es un módulo nuevo que incluimos y es cómo se ven esas redes eléctricas inteligentes para las empresas de distribución en el contexto peruano, que es una síntesis de todo el trabajo que se hizo con la cooperación alemana para conocer cuáles son esos retos que se tienen a nivel de empresas, incluyendo pues el tema de los retos regulatorios. Con eso finalizaríamos. Y nuevamente agradecemos mucho su participación, que estén en este webinario y quedamos atentos a sus consultas y preguntas. Muchas gracias, Byron. Ha sido una presentación excelente, tanto la tuya como la del profesor Eduardo Caicedo. A mí me surge la siguiente duda, ¿no? Porque teniendo tanta información, tanta, digamos, experiencia de repente ya de países que ya han trajinado por este proceso y que ya están en una etapa de un desarrollo mayor, ¿por qué en Latinoamérica, en base a la evaluación que ha hecho el CIER mismo, estamos tan relegados? ¿O por qué entre países de la misma región estamos tan separados en nuestros avances? ¿Cuál es el factor predominante que debería aparecer para tener una uniformidad de desarrollo? ¿Cómo consideras que deberíamos afrontar estos retos futuros? Bien, empiezo, después le doy la palabra al profesor. Desde mi perspectiva hay un punto que es clave y esto no es solamente el caso de Latinoamérica, sino que han sido lecciones aprendidas que han tenido empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa. Ellos vienen trabajando en redes eléctricas inteligentes desde los años 2000. De hecho, ellos son los que han generado este tema de metodologías y herramientas para creación de hojas de ruta. Y uno de los principales problemas o dificultades que se encuentran a nivel de las organizaciones es lograr tener esa visión integral y compartida. Es decir, que se puedan aprovechar, porque hemos adoptado las tecnologías, algunas empresas ya tienen, por ejemplo, medición inteligente, tienen automatización de la distribución, pero ha sido difícil lograr pasar. Dentro del modelo de madurez se habla de diferentes niveles de madurez. Tenemos habilitación, integración. Habilitación es que lo aprovecho en su base, por ejemplo, la medición inteligente para la prestación del servicio, pero lograr pasar a la integración en donde otras áreas puedan llegar a aprovecharlo, es lo que ha generado barreras, porque no tenemos una concepción de las empresas, o no nacen las empresas o esa arquitectura empresarial con esa visión, o no nacieron así. Y se están haciendo unos cambios. Hay una evolución bien interesante a nivel de sistemas de información, de tecnologías de información, pero la tecnología de operación ha quedado un poquito relegada y el reto es poder integrar TI con TO. Entonces, eso depende de cada organización, de la visión que tenga toda organización. Por eso el modelo de madurez, por ejemplo, parte de que el marco, yo no puedo dejar de ver ese para qué, esa visión, esa estrategia
de la empresa, porque si esto se soluciona desde abajo, es decir, como si fuese solamente un problema técnico, no va a llegar a impactar en la manera que yo quiera impactar. Eso por un lado. El otro punto, ya lo había mencionado en la pregunta, la regulación, que eso también pues, nos ha limitado un poco. También se tiende a pensar que podemos traer las tecnologías directamente, es decir, los modelos que han funcionado en Europa y en Estados Unidos directamente a nuestras empresas. Pero cada empresa es un mundo diferente, tiene un contexto diferente. Y lo que se ha visto, por ejemplo, y muy seguramente los que participan aquí, que hacen parte de empresas de energía y que han estado involucrados con los sistemas de medición, es que el contexto de aplicación en el caso latinoamericano es diferente. Es particular, por ejemplo, el caso de Uruguay, porque ellos son los que, por ejemplo, en AMI están mucho más avanzados, casi que ya, si no tienen el 100%, están muy cerca de tener el 100% de los medidores inteligentes desplegados, pero tienen una particularidad y es que es una sola empresa, que es UTE, que es también son pequeños, pero es una empresa que maneja más o menos 1.800.000 de usuarios, y tienen también, son del Estado y caminan de la mano con el regulador, entonces eso facilita esa adopción. Algunos otros países lo que han hecho es definir políticas claras. La Comunidad Europea desde el 2008 definió un marco de referencia para la adopción de las redes eléctricas inteligentes y eso ha llevado a la masificación. Aún así hay países, por ejemplo, uno pensaría que Alemania es de los países que más avanzados deben estar en medición inteligente o con mayor cobertura y no lo es. Los que están con mayor cobertura son Francia, Italia, Reino Unido. Profe. Sí, yo me voy a pegar también del concepto de visión integral, ¿no? Eh, eh, yo creo que es muy diciente esta lámina. Sí, aquí nosotros vemos como los 8 horizontes, los 8 dominios con los cuales nos orientan el trabajo. La red eléctrica indiscutiblemente es muy grande, es compleja, quizás es el proceso, el sistema más complejo que tiene un país, de mayor distribución, de mayor amplitud, de mayor cobertura, ¿sí? Y naturalmente es un activo muy crítico dentro de nuestro sistema económico, de nuestro sistema social y político. Entonces, su transformación es compleja. Sí, pero también nosotros podemos ver las transformaciones digitales que ha tenido el mundo financiero, por ejemplo, el mundo bancario. O sea, lo que actualmente tenemos, lo que Gary muy acertadamente planteaba como esa desconexión entre empresas, desconexión entre países, lo teníamos en los 80s en el sector bancario, donde uno escasamente podía hacer sus transacciones y de manera personalizada en la sucursal del banco que uno tenía. Si uno iba a una sucursal diferente, ya no se podían hacer transferencias, mucho menos en otras ciudades. Utilizar el dinero que uno tenía ahorrado era imposible. Tener información solo era posible si yo iba a las oficinas. Entonces ese escenario de alguna manera recrea lo que tenemos ahora nosotros. El sector bancario es mucho más pequeño, naturalmente. Y ya en ese momento, pues para economizar un poco el tiempo de respuesta, el sector bancario está totalmente integrado a nivel internacional. La disponibilidad de dinero es muy amplia. Nosotros vamos al Perú, ustedes vienen a Colombia y su dinero lo pueden utilizar con total transparencia. Entonces, esa planeación de la transformación se inició, por supuesto, fue paulatina y es lo que se sugiere. Entonces, acá el Departamento de Energía de los Estados Unidos le encarga a la Carnegie Mellon, que es se la encarga al Instituto de Ingeniería de Software, porque ingeniería de software es otro mundo más sencillo que el nuestro, que el del sector eléctrico, en donde
interoperabilidad, la ciberseguridad, si no están totalmente solucionadas, están mucho más avanzadas en solución que nosotros. Entonces, y eso ha hecho que lo que algunos mayores que estamos aquí teníamos dificultades para que diversas tecnologías, IBM, Sun, Microsystem, Hewlett Packard, en fin, algunas marcas de computadores en los 80 era imposible que interactuaran entre sí. A finalizar de los 90 comienzan a interactuar entre sí y en este siglo XXI ya es totalmente transparente su interacción. Entonces ese dominio de la informática lo mira el Departamento de Energía y dice, ¿por qué no hacen ustedes un modelo que nos ayude y oriente ese cambio? Entonces, el Instituto de Ingeniería de Software de la Canis Melu propone este modelo, que es el que vemos aquí, donde están plasmados la estrategia, la organización, la gestión operación, que es la parte que quizás más nos llama la atención, ¿no? Que es la parte dura, pues, de la red, la gestión de activos, que es un gran descuidado, ¿cierto? En nuestras empresas de distribución, la tecnología, que también es muy atractiva para nosotros, el cliente. El cliente es importantísimo, las nuevas oportunidades de negocio en toda la cadena de valor, ¿cierto? Para dejar de ver que esto es un commodity que vende kilovatios hora, pudiendo vender muchísimos más servicios y naturalmente nuestra responsabilidad social y nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Entonces ustedes se dan cuenta, este círculo, ¿cierto? De 360 grados lo toma el Departamento de Energía, lo ve muy bueno y dice, pues bueno, usémoslo y lo promueve como un patrimonio de la humanidad. Entonces yo creo que esa orientación de 360 grados nos permitirá tener un lenguaje común para las empresas. Ojalá hubiese ese mismo lenguaje para todo el país y seguramente podríamos proyectarnos hacia los países vecinos con ese lenguaje común que nos genera este método de planeación muy transversalmente con la interoperabilidad y la ciberseguridad, que serán agentes fundamentales en la integración de estos negocios. Excelente. En la misma línea de lo que has planteado, Eduardo, Byron, ustedes han sido actores importantes en el desarrollo de la hoja de ruta del Perú hacia 2030. Pero vemos que el gobierno tiene participación muy lenta. Las empresas que tienen un propósito diferente con los usuarios, con el medio ambiente, de repente con sus accionistas, o sea, identifican estos beneficios digamos, del desarrollo tecnológico y quieren avanzar, quieren, digamos, a un dinamismo mayor. Y se encuentran con un Estado que no les da las garantías, que no les dice, ok, vayan, capturen ese valor, transfórmenlo en beneficios para el medio ambiente, para el cliente, para la sociedad, para el ecosistema en general. Y de pronto no puedes, porque sale una regulación que lo que has avanzado te tienes que retroceder. Entonces, nuevamente volvemos, o sea, estos conceptos que nos transmiten, que las empresas somos conscientes, yo trabajo en Luz del Sur y somos conscientes de que hay un camino importantísimo, un valor importantísimo por capturar en el negocio. Es el momento adecuado para hacer una hoja de ruta nuestra como empresa, que seguramente nos va a dar lineamientos clarísimos, pero que no conversan con lo que el gobierno peruano en este momento, te digo directamente, promueve a las empresas para darle garantía de que sus negocios pueden llevar transformar nuestro negocio de distribución, digamos, los beneficios para el usuario, que es lo que buscamos, el medio ambiente. ¿Cómo ven esta posibilidad? Como ¿Es empresa, factible hacer una hoja de ruta? yo creo que sí, o sea, yo considero que es oportuno y necesario porque
eh, esa conciliación entre TI y TO que planteaba Byron hace unos minutos, esa conciliación con el grupo gerencial, con el grupo director de la empresa puesta en un lenguaje común a través de este modelo es muy interesante. Y ahí ya hay una ganancia como empresa, ya ustedes comienzan a hablar y a acercarse en sus diálogos porque toda esta construcción es concertada, ¿no? No es tipo encuesta, no es el parecer de uno o el parecer de otro o que alguno tenga más peso, sino todo es una concertación simplemente animada por nosotros o animada por algún experto que facilita y genera preguntas que son motivadoras, que son incluso incitadoras, ¿no? Para que haya esa discusión y después esos expertos recogen esos conceptos para plasmar unas propuestas que serán discutidas. De cara al Estado, nosotros lo que les decía en Colombia sí, fue igual, ¿no? Y todavía, o sea, sigue siendo, o sea, no es un camino de rosas, desafortunadamente, hay bastantes espinas en ese camino, ¿cierto? Pero Colombia Inteligente fue muy importante, o sea, fue una idea genial que se tuvo 2010, 2012, Sí, sí. Byron, sigue por allá. O sea, yo estuve en los inicios, la memoria ya no me da, creo que fue 2010, 2012 más o menos. Empieza igual incipiente, ¿no? Arrancaba, o sea, a veces tropezaba, caía, hasta que se fue consolidando. Y aquí, ¿qué ocurrió? La alineación de empresas líderes, Gary, y dentro de las empresas, personas líderes que están convencidas en que solos como llaneros solitarios era imposible. O sea, mover esto como un llanero solitario realmente es imposible. Entonces se dieron cuenta que era necesario articularse esos cinco o seis líderes, a consolidar un grupo institucional con cuerpo, con presencia a nivel de Estado y que se fue ganando un espacio paulatino de opinión que en este momento es innegable. Es decir, ya Colombia Inteligente es invitado a todos los escenarios de discusión del país y es tenido en cuenta. No se ganó de la noche a la mañana ese espacio, se fue construyendo y se fue construyendo también con la adopción de estudios donde se construye también con ganancia de escala, ¿no? Es decir, ellos solicitan un estudio de interoperabilidad, de ciberseguridad, de AMI, de vehículos eléctricos y ese estudio se difunde entre todos sus asociados. Entonces, hay una economía de escala importante, hay mecanismos, por ejemplo, respuesta a la demanda. Nosotros participamos activamente en la construcción de ese conocimiento a nivel de país que era totalmente desconocido y Colombia Inteligente tomó la rienda y comenzó a generar acciones concretas y ya creo que vamos por el séptimo evento de demanda activa, se llama ahora. Activa. O sea, empezamos en cero hace 8 años y en este momento ya ahí está el evento número 7, donde todos los miembros de Colombia Inteligente y otros invitados y otros participantes, incluida la academia, incluido el Ministerio del Estado, participan de ese evento que es un evento que inicialmente fue nacional y ahora es internacional, ¿no? Y ahí no solamente se muestran tecnologías, se muestran nuevos negocios, sino que también se muestran propuestas de modificación regulatoria. Y llevamos 8 años y la regulación en respuesta a la demanda Todavía no todavía no está. sale, pero ya está muy cerca, está cerca. Entonces, pero estaríamos peor si no habríamos Claro, totalmente. empezado. Sí, o sea que yo Exacto. creo que el mensaje es arrancar lo antes posible porque el mundo nos dice que la digitalización se nos vino encima. O Sí. sea, es algo que ya está tocando a nuestra puerta y que se nos puede venir como una avalancha y nuestros clientes van a empezar a tomar acciones que quizás nos dejen a nosotros como empresa por fuera u otros
empresarios también pueden darse cuenta de un espacio, pero es muy rica en generación renovable, supremamente rica. Y si yo tuviera dinero estaría ya explotándola, ¿cierto? Pero bueno, lastimosamente no lo tengo, pero puede empezar a llegar. Y si no han llegado, ¿cierto? Que muy seguramente ya están llegando. Entonces, y eso se nos puede quedar por fuera de nuestro ámbito de acción, ¿cierto? Por no estar preparados, como les decía Byron. Quizá la regulación no me lo permita plenamente, pero la voy a conocer, voy a ser líder en ello, voy a tener una presencia mayor y quizás pueda motivar en compañía de otros líderes también, motivar al Estado para que se actualice y regule. Y ahí Perfecto. hay otro punto importante A ver, para Byron. implementar y es, ya, no sé, esos son como esas oportunidades que se presentan hacia afuera de la empresa y lograr impactar en la regulación a través de ese conocimiento que se adquiere en el establecimiento, la ejecución de esas hojas de ruta, pero hay un punto importante también que aporta mucho la hoja de ruta y es uno de los retos más grandes. Veíamos al inicio que el principal inductor del cambio son las personas. Entonces, esa gestión del cambio interna dentro de las organizaciones se empieza a lograr cuando se tiene esa visión integral y compartida. Y algo que nos da estas herramientas como el modelo de madurez es precisamente lograr esa co-construcción de las hojas de ruta en donde participan todas las áreas, incluyendo desde las gerencias hasta las áreas operativas. Y eso se vuelve muy importante al momento de afrontar esa gestión del cambio, que eso es también uno de los retos más importantes. Y solamente para darles un dato que es curioso, Colombia sacó como en el 2012 una visión 2030. Dentro de esa visión no estaba contemplado el almacenamiento eléctrico. No se contemplaba como pero las mismas empresas demostraron que ese era uno de los puntos claves y se está ya empezando a trabajar. Y ya está la normativa y la regulación apuntando hacia definir esas reglas de cómo trabajar ese almacenamiento eléctrico a nivel de distribución. Entonces, por eso siempre resaltamos, sabemos que la regulación se puede convertir en no digamos que en una barrera, sino que va más lento que la evolución Correcto. de las tecnologías, pero hay que verlo como una oportunidad y hay que hacer, a mí se me quedó siempre una palabra que alguien nos dijo y es hacer que las cosas pasen, es decir, propender para que, y eso parte de ese conocimiento que se adquiera dentro de las organizaciones. Excelente. Tengo una pregunta aquí de nuestros participantes. ¿Cómo afectaría la implementación de la figura de comercialización? Ustedes saben que aquí en el Perú la distribución y la comercialización son negocios de las mismas empresas. Entonces dicen, ¿cómo afectaría? ¿Qué ventajas traería este modelo de negocio si esto contribuye a la implementación de los modelos inteligentes? Y la comercialización, pues nosotros en Colombia tenemos ya ustedes están integrados verticalmente, es decir, hay generación y la comercialización están integradas, la distribución y la comercialización. Nosotros tenemos un modelo en Colombia que hay comercializadoras independientes, o lo le llaman las comercializadoras puras. De hecho, el que aparezca o que se rompa con esa integración vertical, normalmente desde el punto de vista de la regulación de políticas de Estado, propenden mucho por generar beneficios a los usuarios. Y eso se convierte en un reto para las empresas. Entonces, hay empresas de distribución en Colombia que tienen el comercializador integrado, se llama comercializador incumbente, y hay comercializadores puros, y entran en competencia. En este momento están compitiendo en el mercado no regulado principalmente. Pero con la masificación del AMI lo que se espera es que la competencia sea también en el mercado regulado. ¿Y cómo compiten estas comercializadoras? Con base en la información, en el valor que le pueden entregar a los usuarios. Entonces, tenemos por acá unas comercializadoras digitales que salieron hace un par de años y la propuesta de valor que ellos entregan es
empoderar al usuario a través de la información. Entonces, el comercializador tradicional normalmente ese vínculo con el cliente es solamente con la factura, como lo mencionábamos al inicio de la charla. Estas comercializadoras digitales que son independientes ya están yendo más allá. Y eso ha generado sobre todo una ampliación en el número de usuarios, por ejemplo, que quieren convertirse en prosumidores, tener en sus instalaciones algún esquema de generación, típicamente fotovoltaico. Y estas empresas de comercialización empiezan a facilitarles el camino. Y eso ha generado también una reacción de las empresas que tienen al comercializador integrado, porque ven también pues hay una pérdida de mercado. Y ahí es donde, si tengo claro cómo puedo aprovechar los datos, cómo puedo aprovechar las tecnologías, puedo generar valor, no solamente para mí como empresa, sino también para el usuario. Excelente, Byron, excelente. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Qué tipos de programas, campañas informativas se desarrollan en Colombia para destacar los beneficios o oportunidades, ¿no?, de la generación distribuida o en general de todos los beneficios de la medición inteligente, de todos los beneficios que pueden dársele a un consumidor con la implementación de tecnologías? En medición inteligente pues empezamos muy bien, y aquí somos honestos, ¿no? Empezamos muy bien y no sé, en algún momento la regulación y el mismo Estado dieron un paso hacia atrás y ralentizó la implementación de este sistema de medición. Entonces, para mí mi tristeza, sobre todo porque pues es un gran inductor la medición inteligente, estamos quedados, entonces hay poca información y poca publicidad. Los comercializadores digitales sí están informando y haciendo un uso muy amplio, ¿cierto? Y motivante de la importancia de tener la información sobre mis consumos, la información sobre mi estado en facturación, que va muy de la mano de la disponibilidad casi que en tiempo real de estos datos o cercanamente en tiempo real. Entonces, el comercializador digital hace mucho énfasis en llamarme a mí, el que tengo el medidor inteligente, como un cliente inteligente, un cliente que sé qué es lo que está pasando con mi red, que puedo saber beneficios que puede traer una doble tarifa o una tarifa amplia o cambiante, ¿cierto? De nuevas opciones de mercado, que mi demanda puede estar al servicio del operador de la red a través de programas de respuesta a la demanda, y que serían oportunidades incluso de ganar dinero y beneficios para mí. Eso lo están haciendo estos tipos de empresas de comercialización digital. Y en cuanto a generación distribuidora, se vincula mucho al beneficio ambiental, ¿cierto? Al beneficio social, a una oportunidad de autoabastecimiento, de seguridad energética, es decir, porque yo soy mi propietario de la generación, yo puedo decidir cómo consumirla. Si tengo almacenamiento, tengo una mayor flexibilidad en el uso de esa generación distribuida, ¿cierto? Ya la regulación me permite inyectar energía a la red, y obviamente recibo una compensación económica. Eso no es buen negocio, se los digo yo, pero bueno, ya al menos no lo desperdicio, pero bueno, es un buen negocio. Y ahora se está hablando mucho también de las comunidades energéticas. Entonces, la comunidad energética se ha vinculado mucho más a comunidades apartadas, en zonas no interconectadas. En mi concepto, pues muy personal y muy humilde, eso es un error. La comunidad energética podría ser un concepto mucho más amplio. Yo me iría, y los invito a ustedes a que conozcan más el concepto de comunidad energética europea.
ellos tienen un concepto mucho más amplio, mucho más poderoso y empoderan mucho más al cliente final alrededor de estas comunidades. ¿Cierto? Entonces, y ahí el aspecto de generación distribuida, generación con renovables, es muy amplio. Y eso, pues el Estado hace la divulgación y las empresas también muestran su goodwill, ¿no? Su sellito de verdes, de amistosos con el medio ambiente a través de estas iniciativas. Excelente. Ya casi estamos por terminar, pero no quiero acabar sin estas dos últimas preguntas para ustedes. Con mucho gusto, no hay ningún problema. Aquí tenemos dos preguntas. Una de ellas es, las zonas dispersas que tienen demandas que no tienen capacidad de pago, ¿qué cadena de valor pueden agregar un sistema de medición inteligente si no pueden pagarse su implementación y la sensibilidad de su beneficio de su integración a los usuarios en dichas zonas? Ese es uno de los retos que existen actualmente. De hecho, cuando nos comparamos con países como Estados Unidos o Canadá o países de Europa, lo que pagamos en factura por el servicio de energía comparado con lo que ellos pagan y el costo, y comparado con el costo del medidor, pues hay unas diferencias abismales. Mientras ellos en una o dos facturas pueden pagar el costo del medidor, o sería el equivalente al costo del medidor. Para nosotros puede llegar a ser el consumo de 1 o 2 años el costo de ese medidor o de esa infraestructura de medición inteligente. Pero viene un tema que es el de bueno, ahí hay que definir esas estrategias que se prioriza. En el caso de Colombia, inicialmente tenemos una visión de lograr el 90%, incluidos los usuarios rurales con medición inteligente, y después bajamos al 75%, y se definieron después unos criterios en donde debe haber una relación beneficio-costo favorable, es decir, que los usuarios puedan percibir esos beneficios comparado con el costo de la implementación de la medición inteligente. Muchas veces para los usuarios rurales no cierra, o para, acá le llamamos los estratos, o los usuarios de niveles socioeconómicos bajos, que sí está empezando a aparecer, y eso salió en Colombia para el plan de desarrollo. Y es que nosotros tenemos un tema de subsidios para los estratos socioeconómicos más bajos, y lo que se está buscando es aprovechar la medición inteligente. No se sabe aún cómo se va a financiar, es decir, muy seguramente no la van a pagar esos usuarios, pero sí generar un uso más adecuado de esos subsidios que están recibiendo, e inclusive cambiar esos subsidios por esquemas de autogeneración. De hecho, aquí en la ciudad en donde nosotros estamos, en Cali, Colombia, la empresa de energía, la empresa de distribución de Cali, en Cali, hizo un piloto en donde precisamente buscaba evaluar creo que fueron 1.000 usuarios, instalarles paneles y ver cómo se comporta el tema de los subsidios versus esa generación de energía que reciben desde esos paneles. Entonces, hay que buscar los mecanismos. Obviamente habrá lugares en donde no vamos a poder tener la cobertura de la medición inteligente completa, porque las zonas rurales también tienen unos impactos en los temas de comunicaciones, y eso puede incrementar el costo. Pero sí se pueden buscar balances, y la idea es que la mayor parte de la población sea beneficiada de la adopción de este tipo de tecnologías. Ligado a la medición inteligente, hay un modelo muy bonito de negocio que es la energía prepago, donde la persona compra un determinado dinero, 10.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos colombianos, ¿sí? Compra ese dinero y a cambio la empresa le entrega información detallada de cómo va su consumo. Entonces, ese se vuelve ya con un medidor sencillo, pequeño, ¿cierto? Se vuelve un autogestor y un gestor inteligente del consumo de energía, ¿sí? Y para la empresa, ¿cuál fue una de las grandes ganancias? Por encima del tema del negocio, pues, de vender una energía asegurada, ¿cierto? Estuvo la cartera.
la cartera disminuyó dramáticamente en los barrios donde se instaló, en las comunidades donde se instaló esta modalidad de prepago. Entonces, fíjense que para las dos partes, un negocio innovador de la mano de medición inteligente, donde el costo del medidor, gracias a ello, se volvió secundario. O sea, no importa porque el cliente se ve beneficiado y la empresa, ya ustedes saben lo que significa manejar una cartera morosa, ¿no? Entonces, el que se me baje sustancialmente esa cartera paga cualquier inversión en medidores. O sea, eso es muy interesante ese modelo. Bien, bien, Eduardo. Y por último, ¿qué paso les falta para el uso de la inteligencia artificial en la red, en su red eléctrica? Nosotros acá ya tenemos varios ejemplos concretos y les comparto, ¿no? El principal dolor de cabeza es la disponibilidad de los datos, ¿cierto? La disponibilidad de los datos y datos que sean realmente limpios, ¿no? O sea, la limpieza de datos es importante. Y hay un aspecto, colegas, que está en sus manos y deberían empezar a trabajar en ello, es el gobierno sobre esos datos. Ustedes de pronto aquí dicen, bueno, este señor está loco, ¿no? ¿Cómo así que yo no gobierno sobre mis datos? Pero les aseguro que en el momento en que quieran correr un proyecto de inteligencia artificial, ¿sí? Van a empezar los choques al interior de la misma empresa para utilizarlos en beneficio de la misma empresa. Porque quizás el comercial no tiene todo el gobierno sobre los datos AMI, ¿cierto? O el de planeación no tiene el acceso y el gobierno sobre los datos de SCADA, ¿cierto? Que son importantes. Y a veces ni el mismo SCADA sabe cuál es, cómo manejar los datos, la confidencialidad, la garantía de los datos para poderlos entregar y entrar en estos temas de inteligencia artificial. O sea, ni siquiera es el primer piso, estamos en el sótano del uso de la data y hay que empezar por ahí. Y a partir de ahí hay un camino claro cuando uno logra conciliar ATI y ATO en el uso de la data, que es lo más difícil, colegas, lo hemos vivido nosotros ya en los proyectos. Cuando uno logra conciliar eso, los proyectos comienzan a emerger. ¿Y qué se requiere entonces? Que haya un compromiso absolutamente gerencial con estos proyectos de inteligencia artificial, porque de lo contrario esos proyectos comienzan a tener fricciones y nosotros en algunos casos hemos dejado, o sea, hemos perdido el tiempo, no hemos podido continuar aplicando proyectos de inteligencia artificial porque TI y TO no se pusieron de acuerdo y fue imposible y porque desafortunadamente la iniciativa venía de alguien asociado a TO, pero no era de la gerencia general. Entonces, en algunos casos, como que hemos tenido éxito, es porque gerencia general ha intervenido y prácticamente ha dirimido esas diferencias para garantizar la disponibilidad, la limpieza y el gobierno sobre los datos para poder trabajar. Porque del resto, si usted nos garantiza eso, nosotros vamos con el poder de los datos y el poder de la inteligencia artificial, moliéndolos y sacando beneficios y respondiendo preguntas de negocio de las empresas sin ningún tipo de dificultad. Pero en el sótano está la principal dificultad, que es lo normal, ¿no? Es la base de ese gran edificio. Muchas gracias, Eduardo. Clarísimo lo que nos dices. Yo creo que nos dejas una tarea bastante, yo creo, retadora para lo que viene. Les agradezco infinitamente los conocimientos que nos han impartido. A toda la audiencia, gracias también por tomarse este tiempo. Hoy día es un día futbolero, tenemos a nuestra selección que juega en unos cuantos minutos, pero ahí está. Yo creo que el espíritu de tener mayor conocimiento está presente. Invitarles a todos los participantes que hay un curso, este curso, esto, lo que nos ha expuesto tanto Byron como Eduardo, son creo que unas píldoras que todavía
todavía pueden profundizarse con mucho más, seguramente, detalle, con mayor información, mayores conceptos, y entonces pronto van a estar recibiendo mayor información para participar de un curso con mayor alcance de los conocimientos que se les ha brindado el día. Muchas gracias al PECIR por la invitación. Por nuestra parte, creo que hemos terminado. Los dejo a ver para si hay algunas palabras de cierre. Yo muy agradecido. Un gusto, Byron, un gusto, Eduardo. Espero conocerlos personalmente en algún momento. Encantados, encantados. Y Aquí muchas Muchas gracias. gracias, gracias a todos. Excelente la actividad y la presentación que han tenido el día de hoy. Les agradecemos a Byron, que siempre está con toda la disposición acá para compartir información, Byron Calvache, y también al ingeniero Eduardo Caicedo de Colombia, que van a ser justamente parte del staff de especialistas que van a estar a cargo de este curso, que va a iniciar el 28 de abril. Los invitamos nuevamente a que puedan participar. El curso sobre fundamentos de la transformación digital de las redes eléctricas inicia el 28 de abril. Estamos todavía en inscripciones. Cualquier consulta pueden comunicarse al correo que se ha compartido ahorita por el chat de Zoom. Estamos ahí a disposición para cualquier duda sobre el tema. Agradecerte también a ti, Gary, por estar presente. Ha sido bien interesante verte y escucharte con toda la experiencia también que tienes en el sector, ¿no? En toda tu trayectoria. Un honor para nosotros tenerte a ti también y a los otros dos expositores. Con todo gusto, Rosa. Claro que sí, y más bien les invitamos a todos a que puedan abrir por favor sus cámaras. Nos gustaría verlos siquiera un momentito para poder tomar una fotografía final, ¿no? Como que nos vemos a ver algunas caras seguramente que Por no ahí hay vemos hace varios que tiempo. conocemos. Por ahí hay varios que conocemos. Sí, claro que sí. Yo también ahí estoy viendo varios nombrecitos que por ahí conocemos. Los invitamos a quienes quieran abrir sus cámaras para tomar una fotografía final, por favor. A ver si nos ayuda Pedro y también Yulisa para poder tomar la foto. Gracias a quienes están abriendo las cámaras. Muchísimas gracias. Los saludamos a todos. Gracias por estar conectados. Y como siempre van a estar invitados seguramente a las siguientes actividades de PECIER. A ver, vamos a tomar ahorita una fotografía. A ver, un momentito, por favor. Vamos a ir abriendo las cámaras de... Hoy día hemos tenido un buen número de espectadores. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No sé si ya están tomando las fotografías. Ahora sí, por nuestra parte, agradecerles nuevamente. Los esperamos en la siguiente actividad de PECIER. Vamos a tener también un PECIER Live a fines de abril y también lo vamos a estar invitando seguramente para que puedan participar. Gracias a todos y nos esperamos para el curso que iniciamos el 28. Cualquier consulta estamos ahí en disposición. Gracias a todos. Hasta Gracias, pronto. Byron. Gracias, Gracias. Eduardo. Gracias, que estén muy Gracias, bien. Gary. Gracias, muy amables. Hasta Muchas luego. gracias. Saludos a Hasta todos. luego. Que Gracias. gane Perú y que gane Colombia. Ay, también Exacto, nos vamos exacto. corriendo a ver el partido. Chao, chao. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias, chao.